Quería, bueno, era mi opinión y quería agregar dos temas nada más así, pero que no vengan a caso porque simplemente son temas como destapar la caja de Pandora. Sería interesante, te sugiero, en mi humilde posición, que de repente se pudiera hacer algún programa así en directa para un poco fantasear, porque tocaron un tema anteriormente, una de las personas que intervino y habló un poco como que qué pasaría en Cuba si viniese si hubiese un cambio de gobierno, etcétera, etcétera. Sería interesante saber qué pudiese pasar. Por ejemplo, con el tema de devolver las propiedades que fueron confiscadas y que nunca fueron pagadas y algún tipo de indemnización. Estaría interesante porque hay muchas opiniones diversas y ahí hay polémica para rato. Yo particularmente dejo la semilla de la duda, es decir, dejo esta pregunta para el día que se pueda hacer ese tipo de directas, si es que les interesa, haría hacer. A ver, voy a hacer un tema que va a ser... Este tema, espera, dame un segundo. Sobre este tema que acabas de plantear, no te puedo decir qué va a pasar. Te puedo decir qué ha pasado en países donde ha ocurrido esta transición, o te puedo decir qué me gustaría a mí que pasara. Ahora, ¿qué va a pasar? Ojalá y tuviera una bolita mágica, pero no la tengo. ¿Qué me gustaría a mí que pasara? Pues que a las personas que se les robó sus propiedades en la década del 60, a las personas que los comunistas les robaron sus propiedades, se les indemnizara, más allá de devolverles sus propiedades, que en el momento actual es un poco difícil, porque la mayoría de estas propiedades, empresas, estas cosas ya ni siquiera existen. Pues es imposible devolverles algo que no existe. Yo lo que me gustaría es que se les indemnizara con el dinero, el valor de esa propiedad en la actualidad. Eso es lo que me gustaría que pasara. Yo no opino así, sinceramente. Es un tema debatible. Yo opino de que ha pasado demasiado tiempo. Cuba ha sufrido mucho, ya sea a través del embargo, que no es menos cierto que existe ahí. Será mínimo, será ingenuo, no tendrá el peso real de los problemas que tiene Cuba. Yo soy consciente de ello. Pero a mí me parece que de alguna forma no, ya ha pasado demasiado tiempo y sería demasiado complejo, pero dejo la semilla de la duda, dejo la semilla del debate y para no seguir alargando un tema que probablemente sea muy polémico. ¿Cómo se determina cuándo es demasiado tiempo? ¿Cuánto es demasiado tiempo? ¿10 años, mira, 15 años, 50? ¿Cómo definimos eso? Mira, la verdad que no lo sé, pero si nos ponemos a sacar en tiempo, podemos decir tantas cosas que países que han invadido a otros países y que se han cogido territorio y que simplemente en la época... Vamos a dejar el mundo aparte, centrémonos en Cuba. ¿Cómo podemos determinar cuánto es demasiado tiempo? A mí me costaría decirle a una persona que perdió el fruto de su trabajo o que sus padres perdieron el fruto de toda una vida de trabajo, de 60 años de trabajo, decirles, mira, es que ya ha pasado demasiado tiempo. Oye, pero si mis padres estuvieron 60 años trabajando para crear esta empresa, mis abuelos empezaron y estuvieron 60 años, luego mis padres otros 50 años, son 110 años. Decirle ahora a ese nieto, oye, es que ha pasado demasiado tiempo. ¿Cómo mido eso? Ese demasiado tiempo, ¿cómo lo dictamino? Mira, yo no tengo la respuesta y me imagino que probablemente tú en el fondo tampoco. Si el día de mañana eso llegase a suceder, yo tengo la fe que personas de buen corazón, personas ilustradas, personas estudiadas, personas de diferentes áreas y que tengan los conocimientos, sin intereses alternos, puedan reunirse y se puede llegar a un consenso donde salga la información que tenga que salir, pero que sea la mejor y en consenso. No porque mi opinión sea de una forma, es la que al final va a prevalecer, ni la de nadie. Yo creo que eso debería de tomarse en cuenta por los mismos cubanos, pero no por gente que esté basándose mucho en la política o que haya metido temas políticos, ni intereses económicos ni políticos, sino que sean personas
que sean, como ya acabo de decir, personas o simplemente organizaciones alternas, la Haya, por ejemplo, que se haga un juicio en la Haya o algo así. Quiere decir que unas propiedades que fueron robadas por intereses económicos y políticos de los comunistas, ahora mismo no podemos juzgar el momento por intereses económicos y políticos. Tenemos que hacerlo de otra forma. Esto es como que no me encaja, ¿sabes? Sí, pero yo te lo voy a poner en un ejemplo. Yo te voy a poner un ejemplo un poco, vuelvo, ridículo. Te pongo un ejemplo. Tú a tu hermano, por ejemplo, le robas su juguete. Tú a tu hermano le robas su juguete y lo metes en una gaveta y cierras con candado la gaveta y no se lo das. Y tu papá te castiga un año sin ver la tele, un año sin ver la tele te castiga y estás castigado un año sin ver la tele, ¿me entiendes? Entonces, yo te digo a ti, ese castigo, de alguna forma, que ya te castigaron por quitarle el juguete, ¿me entiendes? Justifica de que eso ya no pasó nada. ¿Y quién de alguna forma al pueblo cubano, que ya te vuelvo y te repito, sí, en alguna medida ha sufrido el embargo norteamericano, porque seríamos ciegos decir que no es así, más allá de que sea sobredimensionado, etcétera, etcétera? ¿Quién rezarse al pueblo cubano de este castigo por tanto tiempo? Pero es más que allá, tú estás separando al pueblo cubano de la gente que le robaron las cosas. Es que ya han sido castigados, el gobierno cubano ya fue castigado y al mismo tiempo el pueblo cubano. Es un tema complicado, ya digo, ya. Pero a la gente que le robaron las cosas es el pueblo cubano. Es que el que tenía la tienda en la esquina, la bodega en la esquina, ese era pueblo cubano y le robaron las cosas. Al zapatero que tenía su tienda de zapatos, su peletería, su tienda de ropa, ese era pueblo cubano y le robaron las cosas. Entonces, y tú consideras, tú consideras con sinceridad, pero tú consideras con sinceridad, a ver, te pongo un ejemplo, te voy a poner un ejemplo, tú consideras con sinceridad, es que te digo que es un tema demasiado polémico y lo alarga bastante, pero tú consideras con sinceridad que Cuba, con lo arruinada que está, completamente destruida, adicional a eso, hay que ponerle una carga de devolver cosas que pasaron hace muchos años. A mí me parece decirte, cambiamos de gobierno a la empresa de telecomunicaciones norteamericana que la confiscaron, a esa empresa, ahora vamos a regalarle Telsa y todas las antenas porque es la forma de resarcirle. Es que estamos hablando de cosas distintas. Yo creo que hay que sanar. Yo creo que hay que sanar y yo creo que debería de esto analizarse los pros y los contras de un país devastado por todos estos problemas que no son necesariamente causados por el embargo. Estoy clarísimo, pero me parece que las personas que pudiesen reclamar estas cosas que perdieron hace tantos y tantos años, pudiesen quizás un poco decir, ¿sabes qué? Mira, déjalo ahí, ya el daño fue hecho, pasemos la página, volvamos a construir. Ese es mi punto de vista, pero ya te digo, yo no soy el que dice cómo va a ser, que lo debería decirlo son otras personas. Claro, ¿qué otra persona tiene el derecho para decidir sobre mi propiedad privada que me fue robada? Pues aquí tenemos un problema que es que no terminamos de entender que la propiedad privada es un derecho y a mí se me quitó ese derecho. ¿Qué tercera persona puede decidir sobre un derecho que se me quitó a mí para seguírmelo violando? Y ni siquiera me compensaron por un tiempo que alguien dice que es suficiente. Es que los derechos o son derechos para siempre o no lo son. No es que hay un derecho hasta este año y de aquí para allá, mira, ya veremos si es derecho o no. Te pongo otro ejemplo que sucede acá mucho en este país. Te pongo un ejemplo que sucede mucho acá en este país. Y no sé si venga el caso. Te pongo un ejemplo. Mira, acá existe mucho lo que se llama invasión de terreno. Que vienen personas muy pobres y se meten en un terreno, se meten en una casa que supuestamente estaba abandonada, pero que esa casa tiene dueño, la habitan, demuestran habitar esa casa por 5 años, no sé, un tiempo determinado, y ya simplemente es como que pierdes la casa, te robaron el terreno, perdiste la casa.
¿Te das cuenta? Y no es como que viene el dueño después y dice, me robaste y ya fui, ya, lástima, qué pena de mí. No, simplemente de que eso se judicializa, ¿te das cuenta? Porque no es que yo le digo a la policía, bótalo, sácalo de ahí, no, porque existen leyes que por el tiempo que pasa, ya no es que vete de mi casa y vete de mi terreno, eso se judicializa por un tema de tiempo. Es muy complejo, realmente. No es tan complejo. Es el respeto a la propiedad privada. En Perú pasa así, pues me parece muy mal. Eso es una violación a la propiedad privada, es una violación de un derecho. Y se está violando en Perú. Y no podemos permitir que se viole en Cuba también. No es tan complejo, es tan simple como eso. En eso tenemos puntos de vista distintos y viva la diferencia. Viva de eso se trata la democracia, justamente. Pero hay una pregunta aquí que dice que ¿quién paga esa compensación? Si la compensación sale de los impuestos del pueblo, estás haciendo culpable al pueblo. Y no creo que sean culpables. Bueno, lo primero es que el pueblo sí es responsable. ¿Por qué? Porque el pueblo, cuando le dijeron, métete en esta casa que no es tuya, a vivir, se metió. El pueblo, cuando le dijeron, coge esta propiedad de este terreno que no es tuyo, la cogió. Entonces, no, el pueblo, claro que es responsable también. Vamos a tener aquí las cosas claras. Ahora, a partir de ahí, se pueden hacer muchas cosas. Miren, esta lista que les voy a compartir aquí, para que no se piensen que aquí esto es que está improvisando la gente. No, miren, esto es una lista de todas las propiedades robadas en Cuba, el año, el número, el código, el nombre del reclamante, el tipo de propiedad, dónde estaba, si era rural, si era una propiedad azucarera, la localización de la propiedad aquí, Isla de Pinos, por ejemplo, Matanzas, y el valor de la propiedad. En esta lista están todas las propiedades reclamadas, todas, con todos los detalles y lo que cuesta. Así que no es difícil cuantificar el valor de las indemnizaciones. Esto ya está calculado. Esto no es un invento que tengamos ahora que ponernos con una calculadora a saber lo que hay que pagar, ¿vale? Ya sabemos lo que cuesta el dueño al que hay que pagarle y por qué hay que pagarle. Ya lo sabemos, está aquí, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Proponer formas de indemnizar. Yo no soy economista, pero se me ocurre, por ejemplo, que el embargo consiste precisamente en que unos fondos que tenía el gobierno cubano en Estados Unidos fueron congelados, embargados, dinero embargado y puesto bajo custodia de un juez. Esos fondos con el tiempo han ido creciendo en intereses y el volumen ha ido aumentando y ese dinero está ahí, en Estados Unidos, embargado. Ese es el embargo. Pues con ese dinero, que hoy es una suma importante de dinero, se puede comenzar a compensar a todas estas personas. Pero otra forma de compensar, por ejemplo, ya se hizo en 1901, 1902, no hay que inventar la rueda. Tú quieres invertir en Cuba, me parece perfecto. Yo te voy a bajar los impuestos, tú vas a generar un valor dentro del país y además vas a generar empleo. Y así, a partir de esa bajada de impuestos, la suma de todos esos impuestos anuales va a ser tu compensación hasta que acumules el monto a compensar. Por ejemplo, yo que no soy economista ni nada, se me ocurre eso. A un economista se le deben ocurrir 500 ideas, 500 formas de compensar económicamente a toda esta gente. Lo que claro, la forma fácil ¿cuál es? Es que ya ha pasado mucho tiempo, es que ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Es que la propiedad no era tuya, campeón. A ti no te robaron nada. Y como a ti no te robaron nada, como dice este economista que me encanta, es muy fácil ser puto con el culo ajeno. Claro, como a ti no te duele, pues no pasa nada. Como dice mi ley. Pero cuando hay que ser puto con el culo propio, ahí ya es otra cosa, porque ahí te duele. Eso ya cuesta más.
Claro, decir, no, es que ya pasó mucho tiempo, es que tu casa, bueno, ya la perdiste. Ya, claro, es que no es la tuya. Si fuera la tuya, ya fuera distinto. Y la propiedad privada, por lo menos en este canal, lo que yo pienso, la propiedad privada es sagrada. Y no hay fecha de vencimiento de la propiedad privada. Los derechos, la propiedad privada, que es un derecho, no tiene fecha de caducidad como las latas de carne rusa. Los derechos son para siempre. O se tiene un derecho o no se tiene. No es que el derecho se tenga 10 años y luego, bueno, es que ya pasó mucho tiempo, lo has perdido. No. Si lo has perdido es que nunca lo tuviste. Aquí no hay que inventar la rueda. No hay que hacerse ecuaciones locas, ni teoremas, saber cómo arreglamos, que todo esto ya está calculado. No hay que inventar tanto, no es tan complicado.